Hola, soy la profesora Margarita y vamos a tratar en forma muy resumida el romanticismo, que es un término que hoy en día se usa como sinónimo de afecto, de amor. Sin embargo, en sus orígenes designó a un movimiento cultural que se dio en la primera mitad del siglo XIX, y que mostró un marcado interés por volver a ambientes y a temas más naturales, más propios, digamos, de un mundo campesino, de la Edad Media, que de la época que se estaba viviendo em, en ese siglo, en el XIX, que era la de la Revolución Industrial. Frente a toda la maquinaria que estaba apareciendo y que estaba reemplazando la tracción animal, por ejemplo, el trabajo persona a persona y el trabajo artesanal, había aparecido todo lo que es la industria, la fábrica, una nueva categoría de trabajador que era el asalariado, y esto generó una diferencia enorme respecto del tiempo que ya había pasado, que era la época neoclásica o de la Ilustración. Entonces, por eso contrasta un poquito acá esta imagen de, de las flores, digamos, el concepto que hay ahora, con el concepto que hubo en su tiempo, con este hombre que está mirando, buscando, viajando, a través de un paisaje un poquito más natural. Veamos. Si uno hace un poco de recuento de la historia del arte en forma completamente sucinta, se va a dar cuenta que hay unas épocas que son de corte más bien racional y otras que son de corte más bien sentimental. Las épocas llamadas o racionales son las que conocemos como épocas clásicas. Y por otra parte, las épocas en que ha prevalecido el sentimiento y lo emocional son las que llamamos en términos generales románticas. Sin embargo, el romanticismo es solo una de estas épocas. A través de la historia de Occidente han oscilado de lo clásico a lo romántico o sentimental. Y nuevamente se vuelve a una época clásica y luego a una romántica. Una de esas variaciones que tuvo la historia se produjo posterior al neoclásico, también conocido como Ilustración. Entonces, eh, había sido esta época del neoclásico de mucho orden y organización de los estados, pero también había sido la época en que surge la industria, la fábrica y el cambio en las relaciones laborales y en las relaciones sociales. Se impone la ciudad por sobre la vida de campo y de pequeño pueblo, y entonces la gente se ve obligada a migrar a las ciudades. En ese ambiente de extrema pobreza, digamos, por todas estas migraciones y de mucho desencanto de los sueños que se esperaba encontrar en las ciudades y que no se encontraron, entonces se produce una tremenda rebeldía. Esa rebeldía empieza a expresarse en los países que primero se industrializaron, que fueron Alemania e Inglaterra. Y allí entonces surge un movimiento cultural llamado Sturm und Drang, con escritores tan importantes como Goethe, por ejemplo, y Schiller, y posteriormente, esos finales del siglo XVIII, y posteriormente entonces viene el estallido del romanticismo con una riqueza en la pintura, en la música y en la literatura muy, muy grande. ¿Mm? Posteriormente, por supuesto, se va a pasar nuevamente a una época de corte racional y así ha seguido la historia. En ese tiempo, digamos, antes de que el romanticismo como tal haga eclosión, estuvo, como decía, este movimiento de Sturm and Dragon que se da en Alemania. Y aquí hay una serie de muy destacados escritores de algunos de los países en que este movimiento surgió. El romanticismo es un movimiento artístico cultural, entonces, que aparece después de la Ilustración, y para ellos, para todos estos artistas, em, la creencia es que
no es tan importante la ciencia o lo racional, que ellos perciben como algo burgués, sino que la libre expresión del artista, los sentimientos. Y con ese predicamento, entonces, en toda Europa, el romanticismo cobra muchísima fuerza. En especial, una característica que vamos a ver enseguida, que es el individualismo, la importancia de la persona. Entonces, tiene el romanticismo una serie de características. La primera decía la ruptura con el neoclásico que había sido lo anterior, que sienten que los asfixia. A nosotros nos quedaron algunos textos del neoclásico, como por ejemplo las fábulas, ¿sí? Que hoy en día son literatura para niños, pero que en esa época eran historias que se contaban en los salones y en las tertulias. Bien, el romanticismo rompe con todo esto y quiere crear personajes con mayor profundidad, historias que revelen cómo es realmente el ser humano. Les importa muchísimo el yo, el individuo. Entonces piensan que eso es lo que importa, lo individual, no lo colectivo. Esto en Europa, porque en América se está viviendo otra historia. En América los países habían llegado a la conclusión de que tenían que independizarse eh, del colonialismo. Entonces, por ejemplo, en nuestro país, en Chile, eh, se vivió a principios del siglo XIX, es decir, en pleno romanticismo, la independencia. Lo mismo había ocurrido con Haití, el primer país de nuestro continente en independizarse. Y luego una serie de países más que fueron siguiendo esta misma historia, digamos. Otra característica que tiene el romanticismo es la aparición de un tipo de héroe que no había existido antes, que es el héroe rebelde, ¿sí? Una persona que no está de acuerdo con las normas sociales. Por ejemplo, acá abajo tienen ustedes una imagen de Guillermo Tell, que se decía que tenía una puntería fantástica y está apuntándole a una fruta, a una manzana, que está sosteniendo con su cabeza un individuo que está ahí al frente de él. Y él va a dispararle con su ballesta. Bueno, hay otros héroes románticos rebeldes como el Capitán Pirata, que por supuesto que no es una persona que vive de acuerdo a las normas sociales. Un personaje como Jean Valjean, que es el protagonista de Los Miserables, que es un ser y es perseguido y encarcelado, digamos, por haberse robado un pan que necesitaba para alimentar a sus hermanos. Está el personaje Frankenstein, que es muy interesante porque es un ser solitario, tan solitario que nunca va a encontrar amigos o alguien que lo ame, ¿no? Todos ellos se rebelan contra lo establecido. Las mujeres en esta época no son rebeldes, todavía son seres que se presentan en la literatura en forma pasiva, como seres frágiles y que son mantenidas por algún hombre. Por ejemplo, la María, que es un bello personaje de una novela de Jorge Isaac, una novela colombiana, que de todas maneras vale muchísimo la pena conocer. También está presente como característica la melancolía, porque ellos sueñan con un mundo mejor, un mundo más natural, de antes de que existan las fábricas y las industrias y las grandes ciudades, y tienen una añoranza de esa libertad y de justicia, que ahora no la encuentran. Otra característica es que se tratan estas obras de presentar emociones auténticas. Por ejemplo, en el cuento del beso, un soldado es besado por una mujer desconocida y es una historia extremadamente sencilla. Sin embargo, destaca el cuento, digamos, la importancia que el personaje le da a esta anécdota. ¿Se fijan? Es como una historia individual, no es una historia de un gran héroe, sino la historia de un ser humano común. Otras características que tiene el romanticismo son la evasión, porque, como comentaba, ellos quisieran volver al pasado, antes de la industria. Por ejemplo, Gustavo Adolfo Bécquer en España, con sus leyendas. La naturaleza que se presenta es hostil, es incontrolable, el ser humano no puede manejarla. Se exalta también lo nacional, es una época en que surge algo que no había antes, que es el folclore. En todos los países se trata de destacar lo propio, lo folclórico. Por ejemplo,
en Rusia, con esta ballet que es muy conocido, que es El Lago de los Cisnes. Se trata de presentar historias que son legendarias en su tierra. Acá tenemos una pintura de la cueca chilena en que se exalta, digamos, el baile nacional. Es la época en que surgen los héroes nacionales en América, los símbolos patrios, etcétera. Y en Europa está más enfocado en otro tipo de temas, como son la evasión y la exaltación del yo, de lo individual. Hay otras características también a destacar, como por ejemplo la importancia que se da a cumplir la misión personal, la importancia que se le da a la literatura, en particular a la poesía y a la prosa. Y menciono finalmente aquí algunos poetas destacados, como Gustavo Adolfo Bécquer y José de Espronceda. Para terminar, aquí hay una conocida rima, la rima 30, de Gustavo Adolfo Bécquer, poeta español, y murió muy joven, en que habla del sentimiento, digamos, de orgullo que le impide a un joven pedirle perdón a su amada y a la niña que le impide llorar para pedir perdón y que por lo tanto los aleja a uno del otro. Les dejo acá un link de una muy buena síntesis, una muy buena presentación que hay en YouTube acerca del romanticismo y que recomiendo ver. Eso sería, digamos, en términos muy generales, el romanticismo.